Amigos de los tiempos, bienvenidos a este espacio informativo. En esta oportunidad estamos con el director de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, Juan Carlos Alarcón, a quien damos la bienvenida y le pedimos que dé un saludo a los que están detrás de nuestras pantallas, en nuestras redes digitales y el periódico digital Los Tiempos. Muy buenos días, Tatiana, igualmente buenos días a todos los que ven las redes sociales de Los Tiempos. Siempre es un gusto estar aquí para nosotros, ¿no?, que venimos trabajando en estos temas que son bastante complejos, ¿no?, como el cambio climático, toda la afectación al medio ambiente. Entonces siempre es gusto también informar de lo que venimos haciendo, discutiendo, analizando, ¿no? La preocupación de varias plataformas y organizaciones es un proyecto de ley sobre una pausa en la función social y en la función económica social de la tierra. ¿Nos puedes explicar un poco los alcances? Porque sí parece un poco abstracto, un poco vago. ¿Por qué están cerrando filas oponiéndose a este proyecto de ley? Sí, a ver, tal vez para iniciar un poco explicar cómo es la tenencia de la tierra en nuestro país, que es un tema, una demanda histórico de varias marchas, ¿no?, que ha habido de pueblos indígenas, de campesinos, y que se ha ido avanzando y al parecer, digamos, se va concluyendo también, digamos, por lo menos se han puesto la meta de terminar este año con todo el saneamiento, no sé si lo van a acabar, pero en Bolivia tenemos, digamos, varias formas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, son las tierras comunitarias de origen, que son las TCOs, que es una forma colectiva de tenencia de la tierra y que en este caso, por ejemplo, son propiedades inembargables, indivisibles, y que no se pueden dividir, que no se pueden embargar, ¿no? Después tenemos la propiedad privada, ¿no?, mediana y grande, sobre todo, digamos, ellos, para garantizar su tenencia o la permanencia de la tenencia, tienen que demostrar la función social en propiedades pequeñas, ¿no? Estamos hablando menores a 50 hectáreas, y en mayores a 50 hectáreas tienen que demostrar la función económica social. Y después también tenemos la propiedad individual de pequeño, que antes se llamaba el solar campesino, que es un poco lo que conocemos de más cerca, sobre todo en los valles, que son propiedades bastante pequeñas, ¿no? Estamos hablando de, en muchos casos, menos de 5 hectáreas, ¿no?, que es lo que se tiene. Entonces, este proyecto de ley ha sido presentado en el Senado el año pasado, en diciembre, sobre todo por senadores del oriente boliviano, a pedido de esta, que justamente es con los ganaderos de Bolivia, la Confederación Nacional de Ganaderos de Bolivia, que ellos han planteado este proyecto de ley pidiendo una pausa de 7 años en la función social y en la función económica social. Es decir, lo que ellos están pidiendo es que no haya la verificación, porque la ley INSA plantea que la verificación se tiene que hacer cada 2 años, ¿no?, de la función social y de la función económica social. Sin embargo, también es importante decir que el 2015, cuando hubo cumbre Sembrando Bolivia con todo el sector agropecuario del oriente boliviano, y hay unos acuerdos en ese marco, se amplió la función económica social excepcionalmente para 5 años, es decir, que ya no sea cada 2 años, sino cada 5 años. Entonces, no es una demanda reciente, se ha venido desde hace varios años, porque además es la única figura que tenemos en Bolivia, porque casi toda la propiedad de la tierra a nivel nacional ya está distribuida. Es decir, lo único que tenemos, ahí el INSA dice, posiblemente ahora sea menos, porque no se sabe con claridad, pero decían, tenemos 5 millones de hectáreas de tierra fiscal disponible. Es decir, una de las funciones que tiene el INSA era de titulación de tierra y después de la redistribución de la tierra a aquellos que no lo tienen o lo tienen insuficientemente.
Hoy por hoy, digamos, lo más disputado, y hemos sabido también con los insertos, aquellos son las tierras fiscales. Si se acabaran las tierras fiscales, ¿cómo se puede dotar tierra a otros que lo necesitan? La única figura es revirtiendo a aquellos que no lo están demostrando la función social o la función económica social, porque cuando no lo demuestran, hay legalmente, y está en la Constitución, dice, se puede hacer la reversión. Entonces te darás cuenta, están pidiendo la pausa justamente para no ser afectados con temas de reversión de tierras. El fondo de este proyecto de ley tiene que ver con eso, pero además, si vamos, no solo ellos piden la pausa de la función social, que ya les decía que mayormente la función social es en tierras que tienen los que se llaman las comunidades interculturales, que es a los que se les ha dotado hasta 50 hectáreas por familia o por persona, ¿no? Claro. Entonces, y la función económica social es en empresas medianas y grandes, ¿no? Estamos hablando sobre todo de los ganaderos y a los agroindustriales que tienen esta cantidad. Entonces, se beneficiarían, digamos, si es que procediera este tratamiento de la pausa, estos sectores, ¿no? Pero también ellos están pidiendo cuáles son los motivos, creo que es importante, ¿no? Tenemos en el marco legal de esta ley de gestión de riesgos esto que la figura de la pausa, cuándo se debe aplicar una pausa, ¿no? Se debe aplicar en una cuestión cuando realmente no es sostenible el objetivo para el que te han dado la tierra en este caso, pero también cuando haya pasado, digamos, un evento extremo. Entonces ellos están justificando los eventos extremos como la sequía prolongada que hemos tenido y los incendios, y además ponen como motivo este decreto supremo que declara emergencia nacional que hemos tenido el año pasado. Entonces ellos se agarran de este decreto para decir realmente hemos estado en una situación, ¿no? Extrema, ¿no? Yo creo que es importante en ese marco mencionar también que están pidiendo en términos también, no correspondería, digamos, el análisis que se hace a una pausa, porque no es una demanda que nace por los incendios o las sequías, de mucho más antes, te decía, ¿no? Entonces no corresponde a la situación. Pero además se habla en esto de la pausa, que tendría que tener un tiempo hasta que puedan demostrar. En este caso están pidiendo 7 años, no sé de dónde han sacado ese tiempo, no hay una explicación técnica, digamos, de por qué están pidiendo los 7 años, ¿no? Pero además, no solo piden eso, están pidiendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, están pidiendo que en ese mismo proyecto de ley, están pidiendo que se haga en un plazo de 30 días un mapa de identificación de áreas afectadas por sequía y los incendios, ¿no? Es decir, esto es un poco, quieren avanzar muy rápidamente, y además piden una aprobación de un procedimiento especial de verificación, porque como demostrabas la función social o la función económica social, por ejemplo, en un previo ganadero. Entonces tenía que ir el INDE, tenía que ir a hacer el conteo físico, digamos, del ganado, ¿no? Esto dice además en el procedimiento. Entonces ellos están pidiendo, por ejemplo, que no se haga el conteo físico, sino que más bien se tome en cuenta un promedio, digamos, de los últimos registros que hayan tenido de este registro único nacional de sanidad agropecuaria. Es decir, quieren tomar en cuenta ya no lo actual, sino lo que tenían antes, ahí probablemente no lo tienen. Y están pidiendo también la abrogación del decreto supremo del año pasado, que justamente ha elevado las multas económicas a los infractores por los incendios forestales. Es decir, antes del agosto del año pasado, aquel que quemaba una hectárea o incendiaba una hectárea pagaba $0.20 por hectárea. Se ha subido
de 70 a 365 dólares, dependiendo de los casos, de los criterios, por hectárea quemada. Es decir, el otro elemento por qué están pidiendo es que se sabe y hay datos que hay unos datos que nos hablan, el gobierno habla de 9.8 millones de hectáreas, pero hay otras instituciones que han hecho que el año pasado se ha quemado 12 ¿no? millones de hectáreas, y en gran parte eso se tiene que sancionar porque hay donde se ha quemado. Entonces, si te das cuenta, con esta ley ellos quieren un perdonazo, decir, o pagar los 0,20 dólares como estaba antes por hectárea quemada, y no aplicarse a este decreto que decía que ahora tienen que pagar 70 dólares, de 70 a 365 dólares. Entonces, el otro motivo que hay por detrás es esto, no asumir la responsabilidad de las quemas o los incendios. Y finalmente están pidiendo la derogación de una disposición final de este decreto 5225, que también es del año pasado, que establece que las quemas ilegales y los incendios son contrarios al uso sostenible de la tierra. Es decir, era como un motivo, y de hecho en una ley, la 240 que se planteó, en aquello que se queme, era como, quemar o incendiar un predio era igual a no cumplimiento de la función social o la función económica social. Por tanto, lo que corresponde es revertir esas tierras. Entonces, ellos están pidiendo que esto se derogue igual. Entonces, no quieren, digamos, en las 12 millones de hectáreas que tú decías, primero que se pague a los infractores, segundo, haciendo toda la verificación, que se revierta. Entonces, en el fondo parece que no es tanto la pausa, ¿no?, sino también estas otras preocupaciones inmediatas que les va a generar a ellos. Parece que por detrás está eso mucho más fuerte, digamos, mezclado en este proyecto de ley, pero también, digamos, si uno se pregunta en qué afectaría esto, en que se siga teniendo, se mantenga, primero, la propiedad del latifundio que ya se tiene, porque se acuerdan ustedes que la Constitución, y ahí hemos hablado, no es retroactivo. Claro. Los que ya tenían más de 5.000 hectáreas, ¿no ve?, hemos votado, hemos hecho un referéndum cuándo se debería considerar latifundio, si era 2.000 o 5.000, y hemos dicho, no se puede tener en Bolivia más de 5.000 hectáreas. Pero los que tenían más antes del referéndum, más de 5.000, no los hemos tocado, ¿no ves? Porque eran... No es retroactivo. No es retroactivo. Entonces, por detrás, digamos, esto de la reversión, quieren mantenerlo porque no quieren que tenga. Pero por otra parte, también se estaría promoviendo a que sigas incendiando, porque estás pidiendo la anulación de las multas que se han elevado de alguna forma, que no son nada significativos, ¿no? Siguen siendo mínimas, pero se estaría promoviendo los incendios. Y finalmente se estaría también, por ejemplo, se ha dicho claramente que detrás de los incendios hay un acaparamiento y apropiación de tierras, y esto también estaría llevando a eso, ¿no? Prácticamente habría un riesgo en lo que es el cuidado de las áreas protegidas, de los bosques, porque si esto es aprobado habría jurisprudencia para el futuro, ¿no? Si al año o este año se queman miles o millones de hectáreas, pues quedaría ya en la impunidad, es lo que entiendo. Y el tema de esto abre la posibilidad de tal vez de más avasallamientos de tierra, o simplemente es para que los empresarios mantengan y no se les revierta hectáreas, pese a que no haya una función económica social o una función económica. Serían ambos casos, ¿no? Porque, como te digo, este proyecto de ley no solo pide la pausa, que es un poco, uno pensaría como tiene de objeto la pausa, pero en el fondo después está pidiendo derogación de algunos decretos en los que se haya avanzado, ¿no? Entonces, la pausa es para justificar la tenencia de la tierra que tiene, ¿no? Es decir, para seguir manteniendo. Pero ya la abrogación que se pide a los decretos, por ejemplo, de esto de las multas y de
y considerar, digamos, el incendio y la quema, no cumplimiento de la función económica social, es justamente, tiene que ver con avance, digamos, de la frontera agrícola, pero también tiene que ver con avance, digamos, sobre todo en las tierras fiscales, que es también el otro sector, digamos, o la otra propiedad que se ha quemado en gran proporción. Podría ser, esto aunque no, pero ilegalmente, porque también hay mucha ilegalidad detrás de esto que siempre se está dando, digamos, ¿no? Entonces también, digamos, una parte de los territorios o los de las TCOs también se han quemado, un 24% de lo que se ha quemado son territorios indígenas, podrían también estar llevando a avasallamientos, ¿no? Claro. ¿No? Sobre todo de este sector que te decía y que los pueblos indígenas igual identifican como los interculturales, ¿no? Para terminar, es importante saber quién es el proyectista, quién está impulsando. Parecería por obviedad el sector ganadero, el empresariado. ¿Es así? Sí, tengo aquí son senadores, sobre todo vinculados, ¿no? Porque esto se ha presentado a la Cámara de Senadores y lo han firmado este proyecto de ley la senadora Senta Rex, ¿no? La senadora Neila Velarde, la senadora Claudia Egues y el senador Walter Justiniano. Entonces, todos ellos tienen, de alguna forma, claro, también están vinculados a estas organizaciones de familias, ¿no? Entonces, entendemos también la preocupación que tienen ellos estando en ese espacio de poder, digamos, por ahora, pero creo que es importante también, más allá de intereses personales, familiares, colectivos, tenemos que velar también el interés de todo el país, porque el bosque hace una función ambiental, ¿no? Tiene para nosotros de proveernos de lluvia, pues, ¿no? Y el agua es tan importante en los valles, en el altiplano, porque sin bosques, eso está comprobado científicamente, va a reducir las precipitaciones, ¿no? Muy bien, entonces es una alerta, una época en que realmente estamos viendo los efectos del cambio climático, inundaciones de manera simultánea con granizadas, de manera simultánea con sequía en algunas regiones, con temperaturas extremas. Entonces, tal vez alguna recomendación ya para finalizar en relación a asumir ya tal vez una conciencia y entender que los efectos del cambio climático se los están viviendo aquí y ahora. Sí, yo creo que no tenemos que olvidarnos y tenemos que intentar desde la sociedad civil promover o exigir no volver lo que ha sido el año pasado. Por ejemplo, se nos han quemado, tú decías 12 millones de hectáreas, pero acumulando, digamos, desde el 2010 ya hemos pasado más de 30 millones de hectáreas, sí, ¿no? Y el año pasado ha sido la afectación muy fuerte, es decir, hasta se han suspendido clases, hemos tenido humo. Entonces, uno dice, en vez de que los legisladores, nuestras autoridades trabajen para prevenir y que ya no haya incendios, más bien uno se topa como con estos proyectos de ley que más bien están promoviendo, todo lo contrario, ¿no? Entonces, creo que la alerta de la sociedad civil y en ese marco también, el otro tema que seguramente algún rato vamos a hablar sobre el tema de estos de contratos, sobre el tema del litio también, es decir, realmente creo que la sociedad civil tenemos que estar pendientes porque al parecer nuestras autoridades no están velando el interés colectivo o lo que tenemos que dejar también para nuestras futuras generaciones, ¿no? Es decir, se avanza, por ejemplo, con la agroindustria, ahora hay el tema de los mercados de carbono que está en todas las partes, ¿no? Están rifando nuestros bosques a países y a empresas. Se pretende esto generar la pausa para mantener las grandes propiedades, ¿no? Igualmente nuestros recursos como el litio se pretende igual dejar en manos de otras empresas extranjeras. Entonces estamos en una situación, entiendo, de una crisis económica, pero creo que tomar estas decisiones de decir que vengan recursos de donde sea
tampoco, digamos, porque al final se van a acabar y vamos a volver a lo mismo o peor, ¿no? Muchísimas gracias, amigos de los tiempos. Estaremos muy pronto con otra entrega informativa. Síganos en nuestras redes sociales y página digital.